Buenas noches, amigos, compañeros, dilectos médicos invitados para esta conferencia del doctor Juan Rodríguez Tafur. El doctor Juan Rodríguez Tafur es una persona que tiene una experiencia muy grande en todos los temas de inmunología, ¿no? Es una persona que ha trabajado en diferentes sitios como profesor de la Universidad San Marcos, inmunólogo, con una trayectoria de 25 años en la industria farmacéutica, asesorando laboratorios nacionales, laboratorios internacionales y en general un maestro de maestros. Y la categoría de maestros se la doy porque solo los maestros inspiran a la investigación y son unas fuentes de verdad que muy buenas para poder aprender cada vez más en este mundo tan moderno y exigente. Doctor Juan Rodríguez Tafur, le damos la más cordial bienvenida a nombre del directorio de la compañía Dropesac, a nombre del señor Guillermo Bonilla, de la señora, a nombre de los hijos, Guillermo, David, Carlos, Luis Bonilla, que son los que están tomando esta generación acá en la empresa. Le damos la más cordial bienvenida para su conferencia. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Voy a proceder a compartir mi presentación. ¿Se está mirando? Sí, perfecto. Ok. Primero agradecer al señor Mendiola esta gentil presentación, así como a Dropesac por su también gentil invitación. Hoy trataremos de vislumbrar un poco, en realidad yo estoy más sorprendido que los que están escuchándome, de cómo se ha ido avanzando en un área tan importante como el área de la identificación, caracterización, estudio de la vitamina B12. En realidad el título es ¿qué se conoce de las diferencias entre la mecobalamina, que es la metilcobalamina, y la cianocobalamina? O sea, la vitamina natural y sintética. Natural, ¿por qué? Porque es la que fisiológicamente el cuerpo usa, mientras que la cianocobalamina se obtiene en realidad como un agregado suplementado en los alimentos. No es una vitamina natural. Entonces, ¿qué conocemos de su diferencia y qué hay de nuevo? Cuando tuve que enfrentar el tema, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿cómo surgió el conocimiento de este tema? Y antes de empezar, evidentemente, lo primero que uno tiene que hacer cuando aborda un tema como este es hacer una declaración de imparcialidad. Vale la pena decir que lo que yo voy a decir no está de ninguna mente ni modulado ni influido por la compañía que me ha auspiciado. Así como también hacer una declaración de conflicto de interés que es importantísima. El autor, o sea, yo soy relator para varias compañías farmacéuticas y evidentemente no es un conflicto de interés que yo hable para este fármaco. Para comenzar, lo primero es que hay que dar un sumario sobre lo que voy a hablar. Los temas que voy a tocar son un poco de la historia de cómo se descubre esta vitamina B12 o la cobalamina, cuál es su química, cuál es la biosíntesis y su metabolismo, cuáles son las diferencias que existen entre la cianocobalamina, que es la que comúnmente usa todo el mundo, y la metilcobalamina o mecobalamina, qué cosa es el déficit de vitamina B12 y cuáles son sus implicancias en la anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Y finalmente, cuáles serían las vías para administrar o suplementar esta vitamina tan importante y cuáles son sus indicaciones.
En realidad es una conferencia muy corta. Es más, yo diría que es una de las más cortas que he dado. Está todo muy claro en lo que he revisado. Lo primero que quiero decir en cuanto al tema de historia es recordar que esta es una de las vitaminas que se descubre después de 100 años de investigación. Hay descubrimientos que han tomado 20 años y que han ganado un Nobel, pero esta específicamente, el desarrollo y el reconocimiento de la estructura y de cómo esa estructura vitamínica funciona en nuestro organismo, tomó más o menos 100 años. Y estos 100 años, en una breve recorrido, empiezan en el siglo XIX. Empiezan fundamentalmente con la descripción original de la condición conocida como anemia perniciosa en un documento en forma colateral cuando el profesor Thomas Addison describe lo que se llama la enfermedad de Addison en el Hospital Guy's de Londres en el siglo XIX. En 1855, él escribe un documento famosísimo, un tratado, que se llama Sobre los efectos constitucionales y locales de la enfermedad de las cápsulas suprarrenales, y en ese documento describe una rara forma de presentación que viene acompañada con una anemia idiopática que posteriormente se reconoció como anemia de Addison o enfermedad de Addison-Biermer. Esta primera descripción es una descripción seminal que él hace y es sumamente interesante poder tener la posibilidad, y de hecho se los sugiero, de poder bajar el documento, porque curiosamente el documento está presente en el internet, en forma completa, el tratado que él escribe, en que describe él esta anemia de Addison. En 1934, ya imagínense, de 1855 a 1934, estamos hablando casi 70 años, un poco más, casi 80, se otorga el Premio Nobel de Medicina conjuntamente a George Whipple, George Minot y William Murphy por los descubrimientos sobre la terapia con extractos de hígado en casos de anemia perniciosa. El descubrimiento de esta vitamina tiene 2 Nobeles. Estos 3 sujetos, más Minot y Murphy que Whipple. Whipple hizo un recuento histórico y encontró datos muy importantes que permitieron a Minot y Murphy poder preparar extractos de hígado crudo que eran administrados a pacientes con anemia perniciosa y estos pacientes se recuperaban. Sin embargo, continuó la investigación y se habían percatado que los pacientes con anemia perniciosa, aparentemente el jugo gástrico era uno de los primeros escollos que había para poder suministrar ese elemento que estaba en el extracto crudo y que, como muy bien lo describe entre 1929 y 1937, William Castle y colaboradores. ¿Qué concluye él? Concluye que en el jugo gástrico había una sustancia que se llamaba factor intrínseco en el estómago, y que esa sustancia que estaba en el hígado se ligaba a ese factor, y ese factor que estaba en el hígado y que curaba la anemia perniciosa era un factor alimentario o extrínseco, y que la unión de estos dos permitían la maduración normal de los eritrocitos. Lo curioso del caso es que por favor, si podrían apagar el micrófono, le agradecería. Y en 1930 y pico, hasta 1967, en realidad el factor de Castle o factor intrínseco
no se pudo estudiar. Era muy esquivo. Y si ustedes hoy buscan quiénes fueron los que por primera vez identificaron el factor, es aún más esquivo. He pasado casi 2 o 3 días en medio de toda la información y no había forma de llegar a Lyon, Kelbogen y Hailey en 1967, usando el píloro de cerdos, lograron extraer una glicoproteína que fue caracterizada por primera vez como el factor intrínseco, o sea, el factor que estaba en las células parietales del estómago y que se ligaba a ese factor extrínseco que todavía no se conocía que era la vitamina B2. En 1948, Volcker y el equipo de investigación de Merck Chabandon en Estados Unidos aisló pequeños cristales en forma de agujas rojas de estos extractos de hígado y que eran clínicamente activos. O sea, cuando se administraba este producto, sí se producían mejorías importantes en los pacientes con anemia perniciosa. Mientras que en Inglaterra, Lester Smith y Parker de Glaxo también aislaron estos mismos cristales y los identificaron como la vitamina B2. Todo esto pasó prácticamente alrededor de los años 50. En 1950, Brick y colaboradores, que fueron los primeros en hacer un análisis elemental de estos cristales, determinan la estructura de la vitamina B12, determinando que su construcción llevaba aproximadamente de 61 a 64 carbonos, más o menos entre 86 y 92 hidrógenos, 14 nitrógenos, 13 oxígenos y una molécula de cobalto. A este descubrimiento le sigue finalmente el descubrimiento de Dorothy Hodgkin en 1956 en Inglaterra, quien le pide al profesor Lester Smith, que había aislado las agujas en el laboratorio de Glaxo, que le envíe muestras. Y usando una técnica novedosa, en el 56 ya no era tan novedosa porque Watson y Crick ya habían usado la difracción de rayos X para estudiar el ADN, la doctora Dorothy Hodgkin logra determinar la estructura a través de difracción de rayos X y determinar y conocer cómo eran los anillos de Coryn. Y así hacerse acreedora al segundo premio Nobel en el año 64, que merece ya el descubrimiento de la estructura propia de la vitamina B2. Como ustedes se dan cuenta, en realidad 100 años para descubrir algo es extremadamente largo. Es un proceso largo por el cual se pudo llegar a tener finalmente la estructura de esta vitamina. Vamos a hablar de la química de la cobalamina o vitamina B12. Para comenzar, la vitamina es una de las que tiene la estructura más compleja y tiene un anillo llamado anillo de Coryn, que está formado por 4 anillos pirólicos, al igual que la estructura de la hemoglobina. ¿Sí? La diferencia entre la hemoglobina, ¿correcto?, y la vitamina B12 es que la hemoglobina tiene hierro como núcleo central y la vitamina B12 tiene cobalto como núcleo central. Esa es la diferencia, básicamente. Así como la clorofila tiene magnesio en el núcleo central y también tiene 4 anillos pirólicos. Eso es lo que llaman un anillo de Coryn, que lo vamos a ver, vamos a describirlo bien. Es la única vitamina que posee un ion de cobalto y en verdad que posee un ion metálico. Como la hemoglobina no es una vitamina y el pigmento M no lo es, esta es la única vitamina que tiene un ion metálico. Forma parte de un cofactor, el cofactor principal de la vitamina B12, en realidad son en realidad estructuras que tienen actividad de cofactores enzimáticos. Y la metilcobalamina o mecobalamina
y el 5-deoxicobalamina son factores coenzimáticos, los dos. Estas sustancias son de color rojizo, son sensibles al calor y a la luz. Aproximadamente, o sea, para poder decir que una persona está sana, debería tener más o menos almacenado en el hígado 5 miligramos de esta vitamina B12, y que es suficiente para 5 años de vida. No es como una vitamina C, que uno en un periodo corto puede perder vitamina C y evidentemente llegar al escorbuto. Acá no. Acá el hígado almacena 5 miligramos de esta vitamina. Es aproximadamente lo que se va a necesitar en 5 años. Y está una reserva que permanentemente está siendo recambiada. Existe una absorción promedio de 2 a 3 microgramos por día de esta vitamina, a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Y la metilcobalamina es la vitamina, además, B12 más abundante en la leche humana. Por eso debe ser, porque tiene una gran importancia en el crecimiento y en las funciones metabólicas, como lo vamos a ver más adelante. Este es el anillo de Corrin. De Corrin, no de Corín, de Corrin. El Corrin ring, así se llama. Esto está formado por 4 anillos pirrólicos, como lo ven acá, y en el centro hay un núcleo de cobalto. En la molécula, en general, se pueden distinguir el núcleo de cobalto, 4 de los 6 lugares coordinados que conforman este anillo. Además, la vitamina B12 en su forma de cianocobalamina tiene además una colita agregada de dimetilbencil imidazol, que provee un 5.º lugar de unión. Y además existe un 6.º lugar variable. Como el color rojo lo otorga el complejo cobalto anillos de Corrin. Si vemos la imagen ya un poquito más en vivo, podemos distinguir acá el núcleo de cobalto, podemos distinguir el radical cianuro con un carbono y un nitrógeno, por eso es la cianocobalamina. Podemos distinguir los 4 anillos de Corrin que están acá formando 1, 2, 3 y 4, al igual que en la hemoglobina, que son anillos pirrólicos, forman un solo anillo. Y además, el dimetil, bencil y imidazol, que es esta estructura que está. Esa es la estructura básica de la cianocobalamina. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta la estructura? Primero, porque hemos tenido la ayuda de la tecnología. Y en el descubrimiento, como el descubrimiento de las vías metabólicas de la cobalamina y de la vitamina B12, la marcación con carbono 13, ¿sí? ha servido. La enzimología, o sea, las cascadas enzimáticas, han permitido reconocer eso. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear han permitido ayudar a reconocer la estructura. La espectrofotometría Raman o espectrofotometría infrarroja también. El secuenciamiento también. La genética molecular también. La microbiología también. Porque lo que tenemos en común con las bacterias es que así como nosotros necesitamos de vitamina B12, ellas también lo necesitan en sus vías metabólicas. Tanto las aeróbicas, que dependen de oxígeno, como las anaeróbicas. Vamos a hablar de la biosíntesis del metabolismo. Lo primero que tenemos que decir es que es una de las vías más complicadas que hay. No me voy a dar acá de bioquímico, porque yo soy farmacólogo, inmunólogo, pero lo que puedo decirles es que esto tiene su grado de complejidad y que definitivamente no estoy interesado en a los colegas que hoy me acompañan complicarlos con eso.
involucra más de 30 enzimas. O sea, por eso es que la enzimología era vital para reconocer cómo se produce esta cascada metabólica. Y por otro lado, existen dos caminos para sintetizarla. Generalmente caminos de síntesis comercial. Uno es usando microbios aerobios y otro es usando microbios anaerobios. Y finalmente, existen 16 estructuras intermedias o metabolitos intermedios que van entre el uroporfirinógeno 3 hasta la adenosylcobalamina por la vía aeróbica. Entonces, cuando nosotros usamos este producto en uso farmacéutico, evidentemente la primera vía de producción industrial es la fermentación. La fermentación industrial producida por todos estos productos, la metanosarcina, la Butrinebacterium, el acetanobacterium y los propionebacterios. Todos ellos pueden ayudarnos a hacer la síntesis industrial de estos productos. ¿Sí? Se hace una producción a mayor cantidad y se secreta además ácido propiónico y acético. ¿Sí? Y evidentemente la producción de ácido propiónico puede inhibir en las bacterias la producción de cobalamina. Por eso es importante que estas plantas de fermentación tengan una serie de controles para poder producir la vitamina a nivel industrial. Existen, como dije, dos vías, la vía aerobia y la vía anaerobia. En la vía aerobia se necesita oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno se incorpora en la vía metabólica en el precorin 3A y en el precorin 3B, ahora lo vamos a ver. Y existe una variación entre las bacterias anaerobias y las aerobias en el momento de la adición del cobalto. Así, mientras que las bacterias aerobias añaden tempranamente entre el paso del uroporfirinógeno 3 y la precorina 2, ojo, estamos hablando de anillos de Corin, entonces son preanillos de Corin, se va a colocar oxígeno, ¿correcto? Mientras que, perdón, en la vía anaerobia se va a añadir, perdón, el cobalto. Mientras que en la vía anaerobia se va a añadir tempranamente al ácido hidrogenoglirínico A y a la C-diamina y al ácido cobalgirínico A y C-diamina este cobalto. Cuando esto lo vemos en términos de cascada, nos damos cuenta que acá tenemos el uroporfirinógeno 3, acá entre la precorina 3A y 3B se agrega oxígeno, y aunque les parezca increíble, 2013, solamente hace 7 años, todavía la vía metabólica tenía un black box. Yo me he tomado muchas dificultades para conseguir una estructura tridimensional final de la vitamina. Lo que quiere decir que hay varias estructuras alternativas. ¿Sí? Interesante. Porque eso quiere decir que esto no es un tema acabado, que ya está coagulado. ¿Sí? Y todavía se está empezando a tratar de entender estas vías metabólicas de síntesis. Pero existen dos fenómenos importantísimos en nuestro organismo donde tanto la metilcobalamina como la adenilcobalamina, adenosina S-cobalamina, funcionan, y es la detoxificación y reciclación de dos sustancias importantes. Una es la transformación de un aminoácido como la homocisteína en metionina y la transformación del metil maloil coenzima A en succinil coenzima A, que es usada en el ciclo de Krebs, en el ciclo de síntesis de oxígeno y en general el ciclo muy importante para la vida. Entonces, cuando hablamos de esto, lo único que tenemos que recordar es que la homocisteína debe convertirse en metionina. Punto 1.
la homocisteína es el derivado de la ingesta proteica. Quiere decir que toda persona que ingiere proteínas y no tiene suficiente B12 no va a poder convertir la homocisteína en metionina, y la homocisteína va a producir muy serios problemas en el sistema cardiovascular. Nosotros en el laboratorio de farmacología, porque ustedes no crean, tenemos un bonito laboratorio de farmacología, los estudiantes hicieron un modelo y uno siempre piensa, bueno, los estudiantes están haciendo cosas y uno los asesora, ¿no? Entonces un grupo de estudiantes me busca y me dice, doctor, mire que queremos hacer esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, lo que hicieron fue hacer un modelo animal donde le dieron a los animales grandes cantidades de proteína y una muy escasa cantidad de vitaminas. Y cuando se compararon los animales que recibieron dieta normal y estos, a las secciones arteriales, había algo que saltaba a la vista y que probablemente muy pocos han tenido la oportunidad de mirar. Lo que se llama el endotelio mamelonado. Es un endotelio que tiene como bolsas. Este endotelio mamelonado es producto de la toxicidad que tiene la homocisteína derivada de nuestro consumo de proteínas en el tapiz vascular, en el endotelio. Y la incapacidad por deficiencia de vitamina B12 de convertir aminoácido no tóxico, que es la metionina. Esto finalmente está enlazado porque la metionina cumple un rol también en el metabolismo del ácido fólico, transformando la 5-metil-tetrahidrofolato en tetrahidrofolato por demetilación a través de la tetrahidrofolato metiltransferasa. Entonces, cuidado, si afectamos la vía de la vitamina B12, vamos a afectar al ácido fólico. Y a veces se puede reconocer anemias megaloblásticas o anemias perniciosas en donde algunos dan folatos y el resultado es un tratamiento poco exitoso, ¿sí? La segunda vía importante, el segundo efecto de la cobalamina o vitamina B12 es la conversión de metilmaloil coenzima a través de sulcinilcolina A, y ser aprovechado en el ciclo de Krebs. Como ustedes entenderán, detener esta transformación va a detener el ciclo oxidativo en el ciclo de Krebs, y esto va a dañar procesos respiratorios en la célula. Va a tener consecuencias muy graves. Sin embargo, no son las únicas reacciones bioquímicas que se dan. Sí, bueno, acá algo ha pasado. Un fantasma me cambió. Yo lo tenía correcto. Bueno, la coenzima, o sea, la metilcobalamina y la adenilcobalamina, que actúan como coenzimas, cumplen un rol en la síntesis de ADN. Además, cumplen un rol en la síntesis de purinas y pirimidines en los ácidos nucleicos. Además, cumplen un rol en la síntesis de los glóbulos rojos y de las proteínas. Mantienen la estructura de la vaina de mielina en las células nerviosas. Actúan en el metabolismo de los ácidos grasos. Y finalmente, es la metilcobalamina, así como la adenilcobalamina, pero sobre todo la metilcobalamina o mecobalamina, es una importante fuente para metilar, porque es una estructura metilada. Entonces, transforma la homocisteína en metionina, el metilmaloil coenzima A en succinilcoenzima A,
el tetrahidrofolato a metiltetrahidrofolato, y finalmente tiene una vía muy importante, que es la vía del S-adenosilmetionina, que es un potente elevador del estado de ánimo, el famoso SAMe. Por cierto, si ustedes van a una tienda en Estados Unidos de productos vitamínicos, ustedes van a encontrar el S-adenosilmetionina, el SAMe, como una sustancia que coayuda el manejo y tratamiento de la depresión leve en gente que no tiene la depresión mayor. Esto es un efecto dominó. Y como es un efecto dominó, al menos tenemos que tener una idea de cómo sucede esto en el metabolismo. ¿Por qué hay que decir todo esto de la vitamina? Por una razón muy simple. Porque muchos de nosotros no le damos importancia a la vitamina. Y menos en el hombre de la tercera edad. No le damos importancia a las vitaminas bajo determinadas condiciones patológicas. Y finalmente, no le damos importancia a algunas vitaminas en condición de consumo de algunos productos farmacéuticos que nos van a producir cambios en las reservas vitamínicas. Entonces, acá tenemos las proteínas, la degradación para formar metionina, la adhesión de adenosina, que forma la S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina se transforma en S-adenosil-homocisteína, se libera adenosina, y finalmente tenemos la homocisteína que va al circuito de transformarse en metionina gracias a la vitamina B12. Entonces, esto es una de las vías, pero hay una siguiente vía, que es el ácido fólico, ¿sí? Y la tetrahidrofolato, que va a transformarse por esta vía y va a ser demetilada por la metionina sintetasa y por la vitamina B12. Entonces, están ligadas las vías de la homocisteína a la B12 como la producción de ácido fólico a la B12. Todo esto es muy lindo, pero ¿cómo esto circula en el cuerpo? ¿Cómo la vitamina B12 circula? Primero, porque hay proteínas transportadoras. Y la transcobalamina 1, la transcobalamina 2 y la transcobalamina 3 transportan estas proteínas. Por ejemplo, la transcobalamina 1 porta aproximadamente el 80% de la cobalamina en la sangre y se une a la cobalamina en gran cantidad para transportar al hígado esta vitamina. No olviden que el hígado reserva esta vitamina y es liberada por la bilis. Este mecanismo tiene además algo muy importante. ¿Ustedes creen que la vitamina, la cobalamina, no es importante para una bacteria que nos infecta? Sí lo es. Y es tan importante como para el sujeto que está siendo infectado. Es por eso que la presencia de la transcobalamina 1 captura a la vitamina B12 y se la lleva al hígado, para que las bacterias no puedan usarla para crecer. Esta tiene una vida media de 10 a 12 días, ¿eh? Cuando está unida a la vitamina B12. Luego tenemos la transcobalamina 2, ¿sí? Que porta un 25% de toda la cobalamina en la sangre. Y la cobalamina la transcobalamina, tiene una vida media unida a la transcobalamina a la cobalamina solamente una hora y media. Después se desacopla y la vitamina vuelve a recircular. O sea, la transcobalamina tiene muy poca vida media. Y en la función de la transcobalamina 3 es mucho más interesante, porque esta no es producida ni por el hígado, sino es producida por los granulocitos, por los glóbulos blancos, para poder secuestrar a la vitamina B12 y llevarla a su reducto de almacenamiento, que es el hígado. ¿Qué sucede si perdemos la transcobalamina 2? Se produce la anemia perniciosa. Entonces ya tenemos
podemos tener daño en el hígado, perdón, podemos tener daño en el estómago por anticuerpos y producir una gastritis atrófica, pero podemos tener deficiencia de trascobalamina y entonces también no se llega a transportar en forma exitosa y también podemos producir anemia perniciosa. ¿Cuáles son las diferencias entre cianocobalamina, una vitamina que básicamente ha sido muy usada como suplemento, ¿sí?, y la mecobalamina o metilcobalamina? Primero, bueno, esto ya lo vimos. Lo primero que hay que decir es que la cianocobalamina es una forma inactiva. No está activa, tiene que ser activada. Es como hablar de una prodroga. No es droga activa. Pero no es la única que hay. Hay la hidroxicobalamina. ¿Qué cosa es esto? Nada más que la colocación de un oxidrilo en el cobalto. Así como la cianocobalamina tiene un radical cianuro unido al cobalto, en la hidroxicobalamina hay un oxidrilo unido al cobalto. En la clorocobalamina hay un radical de cloro unido al ion metálico. Y las dos únicas formas, diríamos, activas que usa el cuerpo son la metilcobalamina y la aenosilcobalamina, o también llama 5-deoxiaenosilcobalamina, que en realidad son las dos formas biológicamente activas. Cuidado, forma inactiva, forma biológicamente activa. Si comparamos, entonces, acá está el radical cianuro unido al cobalto. Acá está el radical cianocobalamina. Acá tenemos la 5-deoxiaenosilcobalamina. Hay toda una área, la adenosina está unida acá, por eso es 5-deoxiaenosil, la adenosina unida al núcleo de cobalto. Tenemos la metilcobalamina, que tienes al radical metilo unido al cobalto, y finalmente tienes la hidroxicobalamina, que es una forma poco usada en el cuerpo, no se usa en el cuerpo. Estas son las formas que se usan en el cuerpo, tanto citoplasmáticamente, como acá, como en otras regiones que no son necesariamente el citoplasma, en mecanismos biológicos, tanto en el humano como en las bacterias. Entonces, estas son las dos vitaminas activas, la 5-deoxiaenosilcobalamina y la mecobalamina, que como ya les dije, tienen solamente la diferencia en la estructura radical. Hay alguna literatura, no la he colocado acá, que habla del potencial que tiene de la administración de grandes cantidades de cianocobalamina en el ser humano. Y se habla específicamente de algunas tribus africanas que tuvieron uso inapropiado de algunos alimentos donde la concentración de cianocobalamina era muy alta. Y se observó en el momento de las disociaciones algún grado de liberación del radical cianuro. Claro, esto es anecdótico, ¿sí? Todo el mundo le pone el radical cianuro y la cianocobalamina es muy usada. Pero hoy, teniendo otras alternativas, debería ser preferentemente porque es la metilcobalamina o mecobalamina, es una forma activa de vitamina B12. Acá encontré una foto maravillosa, ¿sí? Miren, esto es la forma, esto es un reactivo, evidentemente, esto es la forma purificada, ¿sí?, de la metilcobalamina. Sí hay una comparación, y esta comparación valdría la pena hacerla. Primero, es que el producto que tiene el laboratorio Dropesa es una forma inyectable. Por lo tanto, si nosotros hablamos de la comparación factor intrínseco, no es requerido, porque ustedes se lo van a inyectar, ¿sí? No hay forma oral
no tiene forma oral el laboratorio. Por lo tanto, cuando hacemos una comparación, generalmente también la cianocobalamina se puede inyectar, pero a esa cianocobalamina mucha gente la toma oral. Y el problema es que si estos son ancianos y tienen algún grado de atrofia gástrica, la absorción va a ser disminuida, ¿sí? Y se va a necesitar factor intrínseco, de todas maneras para acoplarse y poder ingresar. Eso no sucede si ustedes usan una forma inyectable, evidentemente. Cuando hablamos de la absorción, ahí sí, ambas por vía oral, realmente la metilcobalamina tiene mucho menos absorción oral, pero eso se debe fundamentalmente a que no necesariamente siempre tiene presentación oral, sino generalmente inyectada. El tema es que la cianocobalamina es menos retenida por los tejidos. ¿Por qué? Porque es una forma inactiva. Necesita separarse del radical cianuro para recién convertirse en forma activa al metilarse o al arenosilarse. Por eso es que los tejidos no la retienen. Pero la metilcobalamina sí se retiene fácilmente en el citosol de las células. Evidentemente la excreción urinaria es mayor en la cianocobalamina y es mucho menor en la metilcobalamina. ¿Por qué? Porque es un producto que al ser una estructura, un cofactor enzimático, se queda dentro de la célula más fácilmente. Es un cofactor enzimático inactivo uno y activo el otro. El efecto sobre la homocisteína es bueno con la cianocobalamina, pero es muy bueno con la metilcobalamina. La transformación de homocisteína en metionina es mucho más exitosa. Acá quiero decirles algo que es interesante. Sabemos que la homocisteína es uno de los problemas que pueden tener los pacientes cardiovasculares. En pacientes, por ejemplo, que consumen proteínas y que tienen diabetes. ¿Sí? Hay gente que tiene el paradigma de pensar que la instalación de la neuropatía es muy lenta y no tiene sintomatología previa. Esto no es así. ¿Ah? Entonces, hay etapas y hay una vía para llegar al fenómeno determinado como neuropatía avanzada. Por lo tanto, la administración de estos productos, sobre todo teniendo toxicidad a la homocisteína, con mayor razón en pacientes diabéticos, sería bueno usarla en forma inyectable. Sobre el tejido hematopoyético, al parecer, la metilcobalamina tiene menos efectividad. Pero hay una cosa que sí nos llama la atención, la muy baja concentración que puede haber. Evidentemente, no va a haber una vitamina sintética en la leche materna, pero la metilcobalamina tiene una altísima concentración en leche materna. La naturaleza le provee al niño, al neonato, de esta importantísima vitamina, porque la leche también tiene un contenido proteico que debe ser manejado por la vitamina. Vamos a hablar del déficit de cobalamina y de la anemia perniciosa o anemia megaloblástica. En realidad, la anemia macrocítica megaloblástica es una anormalidad de los precursores de las células rojas, o sea, los precursores eritroides en la médula. Vale decir, las células nucleadas que en un momento dado van a perder su núcleo para transformarse en glóbulos rojos. Esto va a permitir esta deficiencia importante de la vitamina B12, que el índice de formación de reticulocitos sea bajo. ¿Por qué? Porque la médula, al no tener vitamina, no produce más eritrocitos. Y entonces los eritrocitos jóvenes, que son los reticulocitos, que todavía tienen pequeñas cadenas de ARN
y que están completando su síntesis de hemoglobina van a caer en la sangre. Aparecen glóbulos rojos más grandes y muy teñidos, mucho más, y más hipercrómicos con las funciones de Romanowski. Estamos hablando de Leishman, Gemsa, Wright. Existe pues una anemia que va a terminar reflejando daños en la síntesis del ADN, porque la vitamina B12 es importantísima para eso. Además, también otras células se van a ver comprometidas en este tipo de anemia y es básicamente los glóbulos blancos y las plaquetas. Si no manejamos adecuadamente esto, luego el sistema nervioso va a caminar irreversiblemente a una lesión de la médula espinal, produciendo edema, demielinización y muerte celular en las neuronas. Se va a instalar una enfermedad neurológica como resultado de la deficiencia importante de la vitamina, ¿sí? Y evidentemente va a haber una deficiencia también de la mutasa del ácido metilmalónico coenzima A, que va a afectar definitivamente al ciclo del respiratorio de las células en general. Y evidentemente esto no puede ser tratado con ácido fólico. Hay gente que cree que es deficiencia de ácido fólico, empieza a tratar y no encuentra ningún resultado porque es deficiencia específica de vitamina B12. Esta es la imagen que presenta evidentemente las células de un frotis de un paciente con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Eritrocitos muy grandes, tan grandes casi como un neutrófilo. No olviden que esto mide 7 micras y esto debería tener más o menos un tamaño más pequeño que esto. Y esto de acá ya casi se está igualando, ¿sí? Y además algo muy anormal que se presenta en esta anemia, y es la polisegmentación de los neutrófilos. Normalmente los neutrófilos son polisegmentados, pero tienen 2, 3. Los juveniles tienen una banda, pero los maduros tienen segmentos que generalmente van en número de 3. Entonces ya acá hay una polisegmentación. Eso también viene acompañado de esta deficiencia de vitamina. Causas de la deficiencia: anemia perniciosa, o sea, gastritis autoinmune por producción de anticuerpos contra células parietales con pérdida de factor intrínseco. O sea, factor extrínseco llega al estómago, se une con el factor intrínseco, llega al intestino y la trascobalamina lo mete dentro y lo transporta dentro del cuerpo. No hay factor intrínseco por atrofia, no se absorbe la vitamina B12, vamos a una carencia de vitamina B12 y empieza la anemia perniciosa. Raramente esto es debido a escasez dietética, pero en sujetos malnutridos, ¿sí? Sí puede ser por cuestiones dietéticas. Existen fármacos, ¿sí? Anticonceptivos orales, el trimetoprim, que afecta el metabolismo de la tetrahidrofolato en general, el metotrexate, que también afecta al ácido fólico, también afecta a la vitamina B12, la fenitoína, la teofilina. Yo le pongo broncoadilatadores en asma, le pongo un signo de interrogación. Yo en realidad me río mucho porque esto es un tema que lo maneja la gente que hace inmunología de alergia. Y es el tema muy simple. El sujeto se pone un broncodilatador y la pregunta es, ¿cuánto llega al pulmón? No llega todo. ¿A dónde llega la mayor parte de lo que vamos a poner del broncodilatador? Al tracto digestivo. ¿Y el broncodilatador qué hace? Dilata. Detiene la función de contracción muscular. Ajá. O sea que la válvula que tenemos entre el esófago y el estómago, en presencia de un potente
broncodilatador no se afecta? Sí se afecta. Un asmático de larga data tiene deficiencia del cierre y tiene reflujo. ¿Y el reflujo qué cosa hace? Que el gastroenterólogo le recete inhibidores de la bomba. ¿Y qué hace el inhibidor de la bomba? Déficit de vitamina B12. Sí, pues, los IBPs, además acá también hay parasitosis por peces, ¿no? El Diphyllobothrium pacificum. Aquí, en los peces, 50% de los peces están parasitados. Yo no como ceviche hace 25 años. No sabe lo grave que es una parasitosis, que lo tiene usted en la clínica y no sabe el médico que tiene. ¿Sí? Tenía una persona en UCI con una parasitosis comiendo ceviches en la calle. Pero eso es un tema aparte. Entonces, el Diphyllobothrium también produce deficiencia de B12. La gastrectomía, las operaciones de retiro del estómago o estas famosas operaciones para derivaciones, ¿sí? Que se usan para pérdida de peso, también pueden hacer perder importante parte de la vitamina B12. Resección intestinal. Acabo de ver un paciente hace muy poco que tiene una larga resección intestinal, intestino delgado, con una fístula. Y el paciente ha perdido peso tremendamente. El paciente está en una deficiencia de B12 y nadie se ha dado cuenta. Gastritis crónica. Evidentemente, uso de inhibidores de la bomba de protones por más de 2 años y uso de inhibidores de H2 también por más de 2 años. ¿Cuánta gente se automedica inhibidores de bomba por largo tiempo? Un montón de gente. Y deben tener déficit de vitamina B12. Ancianos, pobre ingesta en la dieta, pacientes con hipocloridria, que el anciano tiene tendencia a ser hipoclorídrico. Y finalmente, enfermedad celíaca y síndrome de mala absorción. ¿Cómo diagnosticamos una deficiencia de B12? Por los niveles de homocisteína. ¿Cuáles deben ser? Menos de 13 micromoles por litro. Si son mucho más, si son 40, 100, ya estamos en un problema serio. Los niveles del ácido metilmalónico, un poco más difícil de determinar en el laboratorio. Medición de niveles de vitamina B12 en suero, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Lo hace. Lo normal es entre 200 y 600 picogramos por mililitro. Menos de 200, ya estamos en deficiencia. Presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco. O el famoso test de Schilling, en que se da vitamina marcada por vía oral y se inyecta por vía intramuscular vitamina no marcada y se empieza a secuenciar cómo se presenta en la orina. Es un test interesantísimo que nos puede determinar deficiencia de factor intrínseco, deficiencia de trascobalamina y nos puede decir si el sujeto tiene una gastritis atrófica, una deficiencia de trascobalamina por un defecto intestinal o finalmente nos puede también hablar de un test de nos puede servir para saber que hay un proceso de mala absorción. Finalmente, ya acercándonos casi al final, hay una larga lista de síntomas: letargia, pérdida de peso, fatiga, demencia, leucopenia, trombocitopenia, degeneración axonal, demielinización, incluso problemas de estrechez uretral, depresión, enfermedad de Alzheimer, aumento del tamaño en el hígado. Hay gente que le hace una ecografía y dice, no, esto es, te ha crecido el hígado porque tienes un poco hígado graso. Acumulación de grasa alrededor del corazón, del hígado y los nervios periféricos. Vías de administración. Lo que está aprobado, porque hablar de lo que no está aprobado puede ser motivo de sanción, es que la administración del producto mecobalamina será intramuscular e intravenosa. Sin embargo,
Hay transdérmico, hay oral, hay sublingual, submucoso, e incluso en pacientes con neuropatías severísimas se ha usado intratecal, diluido, intratecal. Indicaciones. Las dos más importantes, neuropatías periféricas y anemia megaloblástica. En el caso de las neuropatías periféricas, 500 microgramos de mecopopamida diariamente, ¿sí? Puede hasta llegarse a administrar intravenosa o intramuscular 3 veces por semana. Esto va a ajustarse dependiendo de la severidad de la patología del paciente. En cambio, en la anemia megaloblástica, las dosis usuales es una ampolla diariamente o la administración hasta llegar a la administración de 3 veces por semana. Después de 2 meses, las dosis deben reducirse a una ampolla cada 1 a 3 meses. ¿Sí? Es básicamente lo que se indica en el inserto. Off-label hay un montón de indicaciones. Hasta impotencia han estado usándola con relativo éxito. ¿Sí? Este es un estudio que es un metaanálisis que trabajan con 15 estudios. Y más o menos esos son como 1.707 pacientes, tanto con neuropatía periférica de tipo neuropatía diabética como neuropatía herpética. Y ellos llegan a la conclusión que en este metaanálisis, que evidentemente mecobalamina en combinación con otras terapias se muestra eficaz. Sin embargo, el uso aislado de la vitamina no muestra una evidencia tan clara. Evidentemente, si usted tiene una neuropatía, va a hacer uso de un arsenal de cosas y dentro de ese arsenal, evidentemente va a estar la mecobalamina como un elemento importante. También se ha sugerido, y esto es muy interesante, porque esto es una indicación off-label, que la metilcobalamina puede tener utilidad fundamentalmente, y esto se ha documentado clínicamente, en el dolor, tanto neuropático como en el dolor lumbar, como en las neuralgias, sobre todo neuralgia del trigémino. ¿Sí? Y también se ha visto que esto promovió el uso de la mecobalamina, la regeneración de nervios lesionados e inhibió descargas ectópicas espontáneas en neuronas sensoriales primarias lesionadas. Bueno, también se ha usado en hiperhomocistinemia. Ya sabemos la gran ventaja. Dosis orales de 2.000 microgramos, no hay dosis orales, pero podemos hacer uso diario de ampollas de 500 microgramos. Perdón. Por 4 meses, miren, vean la cantidad de tiempo. Y finalmente, también se ha documentado que este es un documento que es una opinión de experto que se confirma la eficacia de la mecobalamina sobre la hiperhomocistinemia y también su uso en neuropatía periférica y en la mortalidad y morbilidad cardiovascular, neurológica y osteoporótica en pacientes que tienen estas patologías. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Quedo llano a contestar las preguntas. Como ustedes entenderán, hay personas que piensan que el ponente lo sabe todo, y lo primero que quiero decirles es que contestaré lo que conozco, pero el conocimiento es infinito. He asistido a muchas charlas donde hay colegas que están preparados a preguntar cosas que acaban de salir en las noticias. Y me da mucha risa porque yo no me molesto por decir no sé, así que... No te preocupes, doctor Juan Rodríguez Tafur Dávila. Brillante la exposición. Doctor Rodríguez Tafur, médico cirujano, magíster en inmunología, con mención en autoinmunidad y enfermedades infecciosas,
profesor asociado en farmacología e inmunología clínica de la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Mayor de San Marcos, con diplomados en investigación científica y auditoría médica, con muchos años de experiencia. Pueden ir preparando las preguntas si las hay, para poder hacerle presente al doctor. Se va a adjuntar al final también un link para poder estar, para que puedan acceder a los certificados virtuales, ¿ya? Para que tengan la seguridad que ahí van a estar los certificados virtuales. Yo voy a dejar mi conferencia con todo gusto en PDF para todos los que quieran acceder a la información. Me apasionó tanto el revisar cómo surgieron los conocimientos con respecto a este punto, que en realidad logré traducir todo un artículo sobre la historia de varias páginas. Y me quedé embelesado, en realidad, todo esto ha tenido un larguísimo camino, ¿no? Y eso es súper interesante porque nos plantea el tema de... Yo no podría hablar de algo que desconozco cómo surgió. Eso para mí es imposible. Literalmente imposible. Bueno, si hubieran preguntas, con todo gusto, por favor. Sí, con gusto pueden escribir las preguntas en el chat interno para poder conversar con el doctor Juan Rodríguez Tafur. Estamos en espera. Si hay alguna pregunta que los motiva. Si no, me mandan a mi WhatsApp también. 9999899595. Los colegas que quieran escribirme las preguntas por WhatsApp. Muy bien, yo creo que no hay motivación para las preguntas. La conferencia brillante del doctor Juan Rodríguez Tafur sobre la mecobalamina natural versus la cianocobalamina sintética. Quedamos muy agradecidos, doctor. Será hasta una próxima oportunidad. Quedamos con sus datos y con el compromiso de que esta no será ni la primera ni la última vez. Muchas gracias, doctor Gracias a ustedes. Juan Rodríguez Tafur. Gracias. Y gracias a todos los médicos asistentes por esta brillante conferencia. Caruso, no sé si quieras añadir algo. Buenas noches, te doy el pase desde los estudios centrales de Panamericana Televisión. Buenas noches a todos. Doctor, doctor Juan Rodríguez Tafur, agradecerle su excelentísima exposición. La verdad que nos ha deleitado con esa historia, con todo lo que ha tenido que transcurrir para que podamos tener estos avances científicos, ¿no? A favor, en pro de la salud de las personas. Ahora, como comprenderán, estimados doctores, nosotros queremos presentarnos Dropesa, que es una compañía con 25 años en el sector que actualmente tiene presencia en Chile y Colombia, y lo que estamos buscando con esta serie de conferencias magistrales es poder aportar en la investigación, ¿no? Con moléculas innovadoras y únicas. En este caso, la mecobalamina. ¿Sí, doctor? Yo quería decir algo. Primero, decirle que agradezco mucho que me hayan hecho llegar el producto original. Lo he tenido oportunidad de verlo. Bueno, yo he trabajado en una compañía que tenía productos de Corea. Y ya se imaginan la calidad del producto, ¿no? Para que tienen sellado. En realidad, yo personalmente lo voy a usar, porque yo soy asmático y he sido largo usuario de inhibidores de bomba, justamente por una hernia que tengo. Entonces, a veces pienso que algunos de los problemas que tengo pueden deberse a algo de deficiencia de esta vitamina, y lo voy a probar. Y les agradezco muchísimo por hacerme llegar esta muestra original del producto. Justamente era uno de agradecerle, doctor, agradecerle esta mención y bueno, comentarle a todos los colegas que vamos a hacerles llegar una muestra original a todos los participantes a esta ponencia, y nosotros tenemos una responsabilidad en medio de esta crisis, que es seguir avanzando a nivel de conocimientos con ciencia, con investigación científica seria que nos permita
dar luces a nuevas formas, nuevos esquemas, con la finalidad de garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas. No creo que ese es nuestro propósito, ese debe ser de manera ética, y pues Dropesac se encuentra presto a esto. Este no va a ser este es la segunda charla que venimos realizando con componentes de alto nivel, y no va a ser la última, como menciona José, así que les agradecemos a todos. Hay una pregunta. Próximamente recuerden que van a recibir su muestra original, y esperamos contar pues con esta forma de compartir información, que es lo que Hay una nosotros pregunta para necesitamos el en estos doctor. momentos. Pepe. Sí, a ver. Sí, hay una pregunta para el doctor Juan Rodríguez Tafur y dice: ¿qué tan buena es la efectividad de la mecobalamina y la cianocobalamina sola en neuropatía periférica debido a quimioterapia? Ajá. A ver, yo no he puesto material al respecto, pero esta vitamina tiene importante mecanismo de acción, sobre todo en toxicidad, ¿ya? Es un potente detoxificador por ejemplo, acrilamida. Es un potente detoxificador de mercurio. Es un potente detoxificador de algunos otros metales pesados y también de drogas. No olvidemos de que algunas drogas van a causar impacto en órganos como el hígado. ¿Mm? Y entonces, sí es cierto que esta droga puede tener un efecto detoxificante, sí. Sí, definitivamente sí. Yo he revisado el tema. Lo que pasa es que si he puesto 45 dispositivos y ya no quise poner muchos más, porque nos hubiéramos tomado más tiempo. Y entonces, en realidad, sí hay información de la capacidad de detoxificación. Y en acrilamida, por ejemplo, está documentado, en mercurio está documentado, y en varias otras sustancias tóxicas, como en fármacos, está documentado. Probablemente, tal vez una de las cosas más importantes, aparte de consumir una vitamina que metila, como la mecobalamina, es además para reducir los niveles de toxicidad que tiene la quimioterapia. Es muy importante que muchos pacientes estén, yo no diré en ayuno, pero sí que no estén comiendo horas antes de la quimio. ¿Mm? Entonces, una buena reserva vitamínica es fundamental para reducir la toxicidad hepática que tiene definitivamente las drogas en la quimioterapia. En Estados Unidos hay un doctor que se ha vuelto millonario haciendo algo que es off-label, fuera de etiqueta. ¿Qué hace él? Este doctor lleva a pacientes con cáncer desahuciados a su consulta de instituto, donde les aplica, en realidad les aplica insulina, perdón, glucagón. Les baja la insulina. Y una vez que el paciente está entrando casi en shock hipoglicémico, en ese momento le pone la quimio. Se ha demostrado que la glucosa muy baja en sangre, asociada a ayuno y quimio, aumenta la potencia destructiva de las drogas neoplásicas. O sea, la hipoglicemia o la glucosa baja mata con mayor facilidad la célula tumoral. Eso ya se sabe hace tiempo. Y si algo es malo, es consumir grandes cantidades de azúcar. O sea, el bajar la glucosa en pacientes, así como generar una gran reserva vitamínica en esos pacientes,
va a ser fundamental. ¿Sí? La inmunidad es una cosa muy interesante, pero muy compleja. Y hoy, cuando hablamos de cáncer, lo más avanzado en cáncer, ¿qué cosa es? El diagnóstico con emisión de positrones. O sea, el PET-scan. ¿Y qué hace el PET-scan para saber que hay cáncer? Le inyectan glucosa a la sangre marcada y el tumor ve la glucosa y se la come. Escanean y ahí está el tumor. Porque el tumor se nutre de glucosa. Ahora imagínense un sujeto cuya vía glicolítica, o sea, la vía de nutrición por glucosa, con cáncer está aumentada y tiene déficit de vitamina B12 y el ciclo de Krebs está detenido, que es la vía respiratoria. ¿A quién estamos favoreciendo? A la célula tumoral. Es más claro que el agua. Porque al bloquear la vitamina B12 en forma de metilcobalamina, en forma de adenosylcobalamina, que son las formas activas, lo que estamos haciendo es detener la transformación del ácido metilmalónico, de la coenzima A metilmalónico a la forma de succinil y que entre al ciclo de Krebs. Estamos deteniendo el ciclo respiratorio de las células. ¿Sí? Y hay dos ciclos, el ciclo respiratorio y el ciclo anaerobio, el ciclo de Calvin, que tiene que ver con la movilización de carbohidratos, básicamente glucosa. La gente dice, el cerebro se nutre de glucosa. Sí, en la mañana hagan esto. Se comen una torta de chocolate, se toman una malteada y luego van a trabajar. Y miren cómo pasa la mañana. Lento. Se mueren de sueño. Se duermen. Se caen de sueño en el escritorio. Ahora yo les propongo la dieta de estar despierto. Un cuarto de pechuga de pollo sancochado y un café sin azúcar. Si lo comen, hasta la 1 de la tarde no tienen ni hambre, ni sueño, ni cansancio, ni nada. Yo tengo 66 años y yo no me canso porque yo me nutro bien. Entonces, para nutrirse bien, hay que aprender que el cerebro funciona con neurotransmisores. ¿Y de qué son los neurotransmisores? ¿De dónde salen? Salen de los aminoácidos, ¿sí? La 5-hidroxitriptamina es la serotonina, sale de los aminoácidos, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos nuestros neurotransmisores salen de las proteínas. Coman poca proteína, van a ser tontos. Claro que sí. Si ustedes comparan el peruano promedio que come así de carbohidratos y un trocito de proteína con el argentino promedio que come así de proteína y si come una papa tal vez será, se van a dar cuenta del perfil del peruano y el perfil del argentino. Es totalmente diferente. Diferente. Doctor Rodríguez Tafur, muchas gracias por la brillante exposición.